El origen y creación del ser humano. Hola, soy Gerardo Vanegas, el viajero espiritual. El tema de nuestros orígenes es una cuestión que hasta la fecha no ha encontrado una respuesta satisfactoria. ¿Somos producto de una creación, o somos producto de una evolución, o tal vez fuimos creados genéticamente por una especie más evolucionada? Estas son las interrogantes que no hemos podido responder satisfactoriamente desde que el ser humano existe en este planeta. Se trata de un tópico extremadamente controvertido, y aunque nadie puede vanagloriarse de tener la verdad universal, les pido que de acuerdo con su sano criterio, tomen lo que más les resuene en su interior, y desechen lo que no les convenza. Uno de los principales obstáculos con los que nos topamos para poder comprender quiénes somos en realidad, por qué estamos aquí, de dónde vinimos, y a dónde vamos, es el de que no nos hemos podido liberar de las falsas creencias que nos han impuesto tanto la religión, como la ciencia, con el fin de mantenernos bajo control. Por eso, Michael Cremo con toda razón dice que, somos una raza con amnesia, puesto que no sabemos quiénes somos, ni cuál es nuestro origen. Esas falsas creencias que nos han impuesto resultan de la manipulación de la historia. Lo que conocemos como la historia oficial, no corresponde a hechos ocurridos de la manera que se relatan, pues son los ganadores de las guerras quienes escriben la historia. Existe un prejuicio en las culturas occidentales en cuanto al establecimiento del origen de la civilización, ya que por lo general, se atribuye a los griegos y a los romanos el origen de toda civilización. También existe un error relativo a las cuestiones de cronología, puesto que a lo más que se remonta la historia es a una antigüedad de 6.000 años, por lo tanto, solo a partir de ese periodo es posible conocer los hechos históricos, a pesar de que pudieron existir otras civilizaciones muy antiguas pero casi desconocidas para nosotros como las civilizaciones surgidas en Göbekli Tepe, Pumapunku y Tiahuanaco. En realidad, la antigüedad del planeta Tierra se remonta a 5.000 millones de años, la existencia del ser humano apenas se remonta a 200.000 años, y la historia se empezó a escribir apenas hace 6.000 años. Debido a que la historia comienza con los registros escritos, todo periodo anterior a la escritura corresponde a la prehistoria y es poco conocido. La escritura se originó hace 4.000 años en Mesopotamia, mediante la denominada escritura cuneiforme en tablillas de arcilla flexible, y tal vez en Egipto a través de sus jeroglíficos. Con el avance tecnológico y los nuevos descubrimientos de la relación entre los seres humanos y los dinosaurios, que encontramos en la cultura moche en Perú, y en especial, en las piedras de Ica, que muestran escenas increíbles de nuestro pasado, en las cuales aparecen dibujos que claramente demuestran que los hombres convivieron con los dinosaurios en la misma época. También existen descubrimientos asombrosos realizados por Roland T. Beard y Clifford Burdick, quienes descubrieron pisadas fosilizadas de seres humanos, junto con huellas de dinosaurios, los cuales nos harían replantearnos la antigüedad del ser humano en el planeta Tierra. Aunado a lo anterior, existen numerosos descubrimientos de objetos o herramientas fuera de tiempo que desafían la cronología de la historia, conocidos como OPARS, Out of Place Artifacts, a través de los cuales, sabemos que el ser humano tuvo su origen muchísimos años antes de lo que la historia oficialista quiere reconocer. Con toda razón, Max Handel dice que, el hombre que comprende su ignorancia ha dado el primer paso hacia el conocimiento. En efecto, las falsas creencias sobre el origen y evolución del ser humano, nos han sido impuestas para condicionarnos, controlarnos y mantenernos sumidos en las sombras de la oscuridad. Ya es tiempo de abrir el corazón, y expandir nuestra conciencia y nuestra mente para poder escudriñar los misterios de la existencia, y dejar a un lado el escepticismo para iniciar el proceso de ascensión planetaria hacia dimensiones más elevadas. Al ser humano se le ha impedido conocer la verdad sobre su origen, y siempre se le ha mantenido en la incertidumbre e ignorancia. Tanto la religión como la ciencia han propuesto teorías sobre el origen del ser humano, pero estas resultan antagónicas e irreconciliables. Los misterios de la creación del ser humano se han tratado de dilucidar a través de varias teorías e hipótesis, sin embargo, hasta la fecha, no existe respuesta satisfactoria a la cuestión de quién creó al ser humano y cómo fue creado. Dentro de dichas teorías, encontramos a la teoría creacionista del ser humano, cuyo punto central es que el origen del ser humano es obra de la creación de Dios. Otra teoría sobre el origen y la creación del ser humano es la teoría evolucionista de Charles Darwin, la cual fue planteada en su obra denominada
la evolución de las especies, y en la que plantea que el Homo sapiens desciende de los monos y que los seres evolucionan genéticamente de acuerdo con el medio ambiente, el clima, y las condiciones donde tiene que vivir. También existe otra teoría denominada, la teoría extraterrestre, que considera que el ser humano u Homo sapiens fue creado a través de la intervención de seres extraterrestres. Antes de analizar más detalladamente cada una de las teorías del origen y creación del ser humano, resulta pertinente realizar algunas precisiones sobre el concepto que tenemos sobre Dios y del ser humano, para poder entender cuál es la verdadera naturaleza del origen del hombre. Desde el punto de vista esotérico, la naturaleza de Dios y la del ser humano son esencialmente idénticas. Dios se manifiesta en el universo a través de vibraciones, las cuales mueven y sostienen el mismo. El ser humano fue creado para responder a las vibraciones de la creación de Dios a través de su conciencia. Resulta conveniente precisar que nuestro entendimiento no nos permite concebir lo que es Dios, resulta incomprensible para nuestro nivel de evolución, y por eso lo concebimos a través de sus atributos. Se dice que Dios es el principio divino universal del cual todo procede y al cual todo regresará. Se sabe que Dios es la causa primera, es infinito, eterno, perfecto, omnipotente y omnisciente. Dios es la unidad primordial, el uno sin segundo, el arquitecto del universo, el absoluto. De acuerdo con el Vedanta Sutra, ese principio absoluto o para Brahman, lo que está oculto a la manifestación del universo, es aquello de quien procede la creación, preservación y reconstrucción del universo. Así, Brahman, que es impersonal, supremo e incognoscible, es el principio absoluto eterno, la causa original y fuente de todo lo que es, y fin último al que todo vuelve. Brahman es existencia, conocimiento y felicidad absoluta, eterna, increada e indivisible, y no difiere en nada de Atman, que es el espíritu universal, el alma cósmica o mónada divina, la mónada espiritual, el primer principio de la constitución septenaria del hombre. El universo entero es un efecto de Brahman y no existe otra cosa sino Brahman, que es la única realidad, y la más alta verdad, es el uno sin segundo, infinito, sin comienzo y sin fin, trascendente y sin cambios, inmanente, homogéneo, omnipresente e inmutable, indefinible, más allá del lenguaje y de la mente. Brahman es indivisible, es inconmensurable, sin forma, indiferenciado e inmutable, resplandece con su propia luz y está presente en cada cosa que puede ser experimentada en el universo. El concepto que tenemos de Dios corresponde a la palabra Ishvara, que en el hinduismo tiene un sentido monoteísta y se refiere a un único Dios o Señor, quien es el controlador supremo. El concepto de Dios que nos ha sido transmitido a través de la Biblia se refiere al concepto monoteísta Ishvara. Por esa razón, se considera a Dios como el Señor, quien es de naturaleza antropomorfa, una especie de ser humano divino, de edad avanzada, barbado y sentado en su trono en el cielo. Inclusive, el nombre que se ha dado al Dios Todopoderoso, como el creador del ser humano, ha sido tergiversado, al grado que existe gran confusión respecto al verdadero nombre de Dios. En la Biblia hebrea, el nombre de Dios es Elohim, que algunos consideran que es el plural de él, o Eloha, y que más bien significa dioses, en plural, y no Dios, en singular. El término Elohim, lo encontramos en el Beresito, libro de la creación de los hebreos, que es el primero de los 5 libros del Pentateuco, y que resulta ser el antecedente y fundamento del Génesis del Antiguo Testamento, en el cual aparecen 2 relatos de la creación, y 2 nombres diferentes de Dios. En el primero, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, el Dios de la Biblia, le dice a otros dioses que crearán al ser humano, y en el segundo, aparece un solo Dios llamado Yahvé, quien formó al hombre con el polvo de la tierra, y mediante el soplo en sus narices, del aliento de vida. Es conveniente precisar que el concepto que tenemos sobre el ser humano, es un concepto limitado, puesto que se refiere únicamente al cuerpo físico, a la forma, al exterior, al ser visible que actúa como ente biológico en la realidad de la tercera dimensión del universo. Sin embargo, esa concepción materialista pasa por alto que el ser humano posee un espíritu y un alma, además de diversos cuerpos sutiles que utiliza para manifestarse en cada uno de los niveles o planos de la existencia, ya que el ser humano es un ser multidimensional que existe en diversos planos de la existencia al mismo tiempo. En efecto,
La naturaleza del ser humano es divina, nuestra naturaleza es Atman, el alma cósmica o mónada divina que se encuentra envuelta por Buddhi, la intuición o principio del discernimiento espiritual. De esa manera, el Atme Buddhi como principio universal requiere individualizarse para adquirir experiencias, por lo cual, se une al principio mental denominado manas, y así forma el ego que es la individualidad. De acuerdo con la tradición esotérica de la India, la conciencia individual se encuentra envuelta en 5 cascarones o recipientes, a saber: 1. El Annamaya Kosa o cuerpo físico. 2. El Pranamaya Kosa o cuerpo energético. 3. El Manomaya Kosa o cuerpo mental. 4. El Vijnanamaya Kosa o cuerpo intelectual. Y 5. El Anandamaya Kosa o cuerpo espiritual. Cuando hablamos del origen y creación del ser humano, nos estamos refiriendo únicamente al Annamaya Kosa o cuerpo físico, y no a la mónada o espíritu virginal, que no son creadas porque existen desde siempre en el seno del absoluto, pero que en el proceso creador, cuando se manifiesta el infinito, se integran al plan de evolución y descienden hasta la materia a través de la conciencia individualizada. En otras palabras, la creación del ser humano se refiere a la creación del vehículo material o cuerpo físico, y no a su esencia, su ser superior o espíritu. Una vez realizadas las aclaraciones pertinentes, procederemos a analizar cada una de las teorías que se refieren al origen y a la creación del ser humano. La teoría de la creación. Con el solo hecho de observar las maravillas del universo, las leyes que lo rigen y su orden perfecto, no se puede menos que concluir que tiene que haber un diseño y un propósito para la creación. La teoría de la creación es la contraparte de la teoría de la evolución, y por eso se le denomina la teoría creacionista, a través de la cual se explica que Dios creó el universo y todo lo que hay, incluyendo al ser humano. Los creacionistas sostienen que todo lo existente fue creado por un maestro diseñador inteligente. Es decir, si algo existe, tiene que existir lo que se requiere para que eso exista. Para que exista la creación se requiere de una primera causa, de una mente infinita sobrehumana, de un diseñador maestro. En el libro del Génesis, 1 a 4, la Biblia habla de la creación en general, y en los puntos 1.1 a 2.4 nos habla sobre la creación de la humanidad. En el libro del Génesis encontramos que se habla de 2 relatos de la creación. En el primer relato, encontramos que Dios es el creador del cielo y de la tierra, la cual estaba desierta y sin nada, y las tinieblas cubrían los abismos mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En el proceso de la creación, Dios creó a los seres vivientes y creó primero a las diferentes especies de animales, bestias, reptiles y animales salvajes, y posteriormente hizo al hombre a su imagen y semejanza para que mandara sobre los animales. En el segundo relato de la creación, el Génesis relata que Yahvé Dios creó el cielo y la tierra, y porque no había ningún arbusto, ni planta silvestre, hizo brotar desde la tierra un manantial para regar toda la superficie. Posteriormente, Yahvé formó al hombre con polvo de la tierra, y sopló en sus narices aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Así, Yahvé plantó un jardín en un lugar del oriente llamado Edén, y allí colocó al hombre que había formado, y después formó de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo. Esta explicación del proceso de la creación y en especial de la creación del hombre contenida en el libro del Génesis, no debe interpretarse de manera dogmática e inflexible, sino que hay que buscar el verdadero sentido hermenéutico, y para ello, resulta conveniente recurrir a la tradición mística del judaísmo a través del Sefer Zohar o libro del esplendor, que es el texto más importante en la tradición mística hebrea. La creación, de acuerdo con el Zohar, procede de una primera causa o realidad fundamental, inmanifestada, incomprensible e indescriptible, a la que se conoce por el concepto de Ein Sof o infinito, que describe a Dios antes de la creación. Ein Sof se revela a sí mismo a través de los 10 aspectos de Dios llamados Sefirot, que son las esferas que emanaron del proceso de creación o manifestación, creando un puente que conecta el universo finito con el Dios infinito. Las Sefirot formaron un patrón de interacción tanto divina como humana a través de un diagrama que los cabalistas denominan el árbol de la vida, cuya parte superior es el Ein Sof y su parte inferior Malkut. El árbol de la vida es un diseño o patrón del funcionamiento interno de Dios, del universo y del alma. Las Sefirot son los receptáculos, las vasijas o instrumentos que Ein Sof creó para realizar su trabajo, son la luz del infinito mismo y son las siguientes:
Ketero corona, Okma o sabiduría, Bina o comprensión, Esed o amor misericordia, Jebura o justicia juicio, Tifere o belleza compasión, Netza o victoria, Hod o esplendor majestad, Yesod o fundamento y Malkut o reino. Las Sefirot también son representadas en forma de hombre, el arquetipo de la creación de Dios, el cual es conocido como Adán Kadmon. El término Ein Sof describe al perfecto desconocido, y el Adán Kadmon es la emanación de Ein Sof, por lo que se le llama gran luz y el humano primordial. El Adán Kadmon es el arquetipo divino del hombre y de la mujer, en el que las fuerzas masculina y femenina se encuentran en completa armonía y equilibrio, y el patrón primordial de la imagen y semejanza de Dios con el cual fuimos creados. Por otra parte, el Adán del jardín del Edén, es la contraparte antropológica dotado de cuerpo, alma y espíritu. Existen otras tradiciones que se refieren al mito de la creación. Así tenemos al Popol Vuh, que es un libro tradicional de los mayas que habitaban la región del Quiché en Guatemala y que en su primera parte relata la creación del mundo y el hombre, por eso se considera al Popol Vuh como la Biblia de los mayas. En este relato, se habla de un creador primordial, un formador y los progenitores. El creador es llamado Tepeu, y el formador, Gukumats, quienes crearon a los animales y formaron a los primeros 4 hombres extraídos del barro, pero debido a que eran fácilmente destruibles, decidieron crear un hombre de madera para que los sustentara y alimentara. Sin embargo, dichos seres no tenían alma, ni entendimiento, ni se acordaban de su creador, ni de su progenitor, por eso fueron aniquilados y destruidos mediante una inundación. Se dice que la descendencia de dichos seres fueron los monos, que aunque se parecen a los hombres, eran solamente muñecos hechos de madera. En este relato, los hombres fueron creados del maíz, pero por temor a que los hombres los superaran en sabiduría, les disminuyeron la vista y la inteligencia. La teoría evolucionista. Esta teoría inició el dualismo creación-evolución, y fue planteada por Charles Darwin. Se fundamenta en que la existencia del hombre se debe a la evolución y la selección natural, bajo el postulado de la supervivencia de los más aptos. De esa manera, el hombre evolucionó a partir de los homínidos. Mediante esta teoría se plantea que toda la vida está relacionada y la misma tuvo su origen en un ancestro común, del cual, las formas de vida van cambiando a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Asimismo, esta teoría considera que la evolución sucedió en forma fortuita, y que en una especie se producen mutaciones aleatorias provocadas por el medio ambiente, o por errores de reproducción. La vida ha evolucionado a través de diversos cambios biológicos producidos por mutaciones genéticas aleatorias, y con el tiempo, una especie evoluciona en otra, sobreviviendo los más aptos, que son quienes mejor se adaptan a las condiciones medioambientales cambiantes. También se establece lo que se conoce como la selección natural, mediante la cual, los individuos con mejores características, sobreviven bajo condiciones cambiantes a otros miembros de la misma especie que no logran su supervivencia. Así los miembros de una especie que se adapten mejor a los cambios, sufren una mutación para formar una nueva especie separada de sus antepasados originales. En otras palabras, después de los fósiles, el segundo pilar de la evolución es la selección natural, a través de la cual la naturaleza se encarga de seleccionar aquellos organismos más aptos para sobrevivir en la lucha por la existencia. Las objeciones a esta teoría señalan que no es posible la evolución a partir de formas de vida menos sofisticadas, y las objeciones de los creacionistas se basan en que la humanidad es especial, y fue creada directamente por la mano de Dios. A pesar de lo anterior, el principal obstáculo de esta teoría consiste en que a la fecha no se ha encontrado un eslabón perdido, es decir, no se ha podido localizar ningún fósil de transición. Luego entonces, no es posible la evolución del ser humano a partir de los homínidos como el Australopithecus, el Homo habilis, el Homo erectus, y finalmente, el Homo sapiens, cuyas características son las mismas que las del hombre actual, y que apareció repentinamente, por lo cual, no es posible entender el proceso evolutivo lento, que de acuerdo a esta teoría, correspondería a la evolución de la especie, puesto que no hay evidencia alguna de un fósil de transición que demuestre la evolución a partir de una especie menor, ya que las formas de vida complejas han aparecido de forma súbita y sin predecesores evolutivos. El biólogo Michael Behe, en su libro denominado La caja negra de Darwin, el reto de la bioquímica a la evolución,
mencionó que existen 5 fenómenos estudiados por la bioquímica empírica que son de tal naturaleza complejos, que hacen imposible la existencia de la evolución lenta y gradual. Dichos fenómenos son los siguientes: 1. La coagulación sanguínea. 2. Los cilios. 3. El sistema inmunológico humano. 4. El transporte de materiales dentro de las células. Y 5. La síntesis de nucleótidos. Por otra parte, la teoría de la evolución aún no ha podido ser demostrada mediante los protocolos rigurosos de la ciencia, ya que, para poder verificar los fundamentos de esta teoría, es necesario encontrar un registro fósil, lo cual no ha acontecido. Otra de las modernas objeciones a la evolución lenta del ser humano, es la planteada por Richard Thompson y Michael Crimow en su libro, La arqueología prohibida, y en su resumen, La historia oculta de la raza humana, en la que se demuestra que el hombre existió desde hace millones de años y no hace 100.000 o 200.000 años como suponen los evolucionistas. Así, muestran la evidencia del hallazgo de huellas de humanos en Texas, las cuales aparecen junto a huellas de dinosaurios, con herramientas de piedra que datan de 55 millones de años, y con mapas sofisticados muy antiguos y vestigios de la presencia de civilizaciones avanzadas en la prehistoria. Bajo ese supuesto, dichos autores señalan que el hombre no evolucionó a partir de los primates, ni se levantó del polvo de la tierra, 4.000 años antes de la era cristiana, pues el Homo sapiens pertenece a un periodo mucho más antiguo de lo que menciona la teoría evolucionista. Pero, si el darwinismo no puede explicar los mecanismos responsables de la creación de especies y la evolución de la vida, será necesario recurrir a otro tipo de teorías. De esa manera, se ha dado un cambio de paradigma en los modelos de creación del ser humano, mediante nuevas teorías como la de la intervención extraterrestre. La teoría extraterrestre. Se considera que el antepasado común del ser humano y del mono, fue una criatura llamada Drypithecus fontani, que apareció hace unos 40 millones de años, y habitó la Tierra durante 30 millones. Los homínidos, que son los simios con características humanas, existieron sobre la faz de la Tierra, desde hace aproximadamente 14 millones de años, y el homínido más parecido al Homo sapiens, conocido como el Australopithecus, surgió hace 2 millones de años. Dicho homínido era conocido como el hombre mono. El Australopithecus se encuentra relacionado con el Pithecanthropus, que data de entre unos 400 y 500.000 años, y con el Homo erectus, que apareció en la Tierra hace unos 100.000 años, y con el Homo sapiens, que apareció tan solo hace unos 50.000 años. El antecedente inmediato del Homo sapiens fue el Homo habilis, así como el hombre de Neanderthal, que perteneció a la especie del Homo erectus, y el hombre de Cro-Magnon, quien dejó muestras de impresionante arte rupestre. Aproximadamente hace unos 50.000 a 35.000 años, surgió de manera súbita e inexplicable un ser dotado con amplias capacidades intelectuales, quien no solo se preocupaba por crear armas e instrumentos para la caza y para su protección, sino que desarrolló su espiritualidad, al preocuparse sobre temas como los misterios de la vida y de la muerte. Dicho ser es conocido como el Homo sapiens, su hombre sabio, que equivale al hombre moderno. En virtud de que el surgimiento del Homo sapiens se dio en tan poco tiempo, no es posible que su aparición se deba a un proceso de evolución o mutación como lo establece la teoría de la evolución de Darwin, puesto que la evolución o mutación hubiera tomado varios millones de años. En efecto, la evolución repentina del hombre no tiene una explicación lógica y racional, por lo cual, diversos pensadores comenzaron a aportar elementos para la creación de un nuevo paradigma que explicara con nuevas ideas cuál era el origen y creación del ser humano. Ese nuevo paradigma se conoce como la teoría extraterrestre sobre la creación del ser humano. Vamos a analizar la teoría extraterrestre en dos vertientes. La primera, que considera que los antiguos dioses sumerios o Anunnaki fueron los creadores del ser humano, y la otra, que considera que diversas razas de extraterrestres aportaron su ADN para la creación y formación del ser humano. El cambio de paradigma surgió por el hallazgo y posterior traducción de miles de tablillas de arcilla sumerias que fueron encontradas en las ruinas del Oriente Próximo de la Antigüedad, en particular en la ciudad de Nínive, Sumeria, situada al norte de Irak, y sur de Irán en la actualidad. Al analizar, traducir y estudiar las citadas tablillas, el economista e investigador, Zecaria Sitchin escribió una serie de libros, cuya colección se conoce como Las Crónicas de la Tierra, y en cuyo primer volumen, denominado, El 12º Planeta, planteó la llamada
teoría del astronauta antiguo, que supone el origen extraterrestre de la humanidad mediante la manipulación genética de unos seres extraterrestres conocidos como los dioses sumerios Anunnaki. Sitchin afirma que los Anunnaki son los seres conocidos como los Nefilim, quienes, de acuerdo con el Génesis 6.1, se describen como los descendientes de los hijos de Dios que tomaron por esposas a las hermosas hijas de los hombres y que fueron los héroes de la antigüedad. Los dioses Anunnaki, palabra que significa los que cayeron del cielo, eran unos seres gigantes que llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años, supuestamente para trabajar la minería y extraer el oro para llevarlo a su planeta, en virtud de que su planeta, al que Sitchin llama Nibiru, el planeta de cruce, cuya órbita elíptica atraviesa todo el sistema solar en un periodo de 3.600 años, requería del esparcimiento de partículas de oro en su atmósfera para no ser destruido. Debido a que el trabajo para extraer el oro, aparte de cultivar y trabajar el campo, cavar trincheras, hacer canales y cambiar el curso de los ríos, era extremadamente duro y agotador, y se llevó a cabo por varios miles de años, existió una rebelión por parte de un sector de los dioses Anunnaki conocidos como los Igigi, quienes abandonaron sus herramientas, y protestaron ante el dios Enlil. El líder de los dioses Anunnaki llamado Enlil convocó a varios dioses, incluyendo al dios Anu, y al dios Enki para hablar sobre la rebelión de los Igigi, y la forma de solucionar la sublevación. Por lo anterior, el dios Enki pidió consejo a la asamblea de los dioses, y en especial a la diosa Mami para experimentar con los seres que habitaban en el planeta Tierra, supuestamente los homínidos de la especie Australopithecus, para modificar genéticamente sus cromosomas y la estructura de su ADN, y volverlos esclavos a su servicio para suplantar en el trabajo a los Igigi rebeldes, y mandar a estos de regreso a su planeta. Así las cosas, los dioses crearon al hombre para que hiciera el trabajo de ellos y pidieron a Enki, quien era muy versado en genética, experimentar con los nuevos seres. Para la creación de estos nuevos seres se utilizó arcilla mezclada con sangre del dios Igigi llamado Gestue, quien era el dios de la sabiduría y el conocimiento. Se atribuye a la diosa Inanna, también conocida como Istar, la creación de 7 prototipos de humanos, quien junto con otros dioses conocidos como los confeccionadores, entre ellos Enki, crearon dichos prototipos, algunas veces utilizando arcilla y otras usando la sangre de los guerreros que masacraban. Los primeros prototipos humanos fueron 7 machos y 7 hembras, y se les designaba como Lulu, primitivo, Lulu Amelu, trabajador primitivo, y Awilum, obrero. El resultado de estos prototipos fue llamado Adama y fue creado mediante inseminación artificial de las diosas creadoras, que tenían que esperar 10 meses para dar a luz. Así, los seres humanos fueron creados como trabajadores esclavos al servicio de los dioses. De acuerdo a Maximilien de Lafayette, en su obra titulada La Matrix Anunnaki y la creación del hombre de arcilla cósmica, sabemos que los dioses Anunnaki construyeron una Matrix para el planeta Tierra que se denomina Anamidraya. Esta Matrix se encuentra escrita en símbolos, códigos, formas geométricas, fórmulas químicas, teoremas y en todas las lenguas que han existido, existen y existirán en el futuro. Dicha Matrix es una biblioteca cósmica, archivo y depósito de todo el conocimiento de eventos por 5 millones de años, que es la edad estimada de nuestro planeta. En la Matrix Anunnaki se menciona que la arcilla es uno de los ingredientes primordiales que los Anunnaki usaron para crear a la raza humana. Pero la arcilla que se menciona como elemento fundamental para la creación del ser humano, no es el tipo de arcilla que se encuentra en la Tierra o cerca de los ríos Tigres y Éufrates, sino un líquido plasmático, que coagula muy rápido, y posteriormente adquiere las propiedades físicas de la arcilla. De acuerdo a la información contenida en la Matrix Anunnaki, sabemos que los Anunnaki crearon algunas razas humanas primarias, y que las primeras razas de humanos fueron creadas en el espacio, así como la especie animal con base en la arcilla contenida en los cometas. También existe información de que las primeras formas de vida en el planeta Tierra comenzaron en el fondo de los océanos, y que las primeras formas de vida surgieron a partir de una sola célula. También existieron humanos que fueron creados en el espacio con arcilla obtenida de los cometas, que al mezclarse con el agua, creó células, moléculas y membranas, o sea, la vida. A esto se conoce como la panspermia. Por lo que respecta a los primeros seres humanos creados por los Anunnaki en el planeta Tierra,
Se dice que fueron creados genéticamente hace aproximadamente 65.000 años, y que les enseñaron a escribir, a hablar, a tocar música, a construir templos, a navegar, así como la geometría, el álgebra, la metalurgia, la irrigación y la astronomía. Sin embargo, los primeros humanos decepcionaron a los Anunnaki, y estos los destruyeron con un diluvio, y decidieron abandonar este planeta. De esa manera, otras razas de extraterrestres como los grises, llegaron a la Tierra con la finalidad de abducir a los humanos y animales, para experimentos genéticos relativos a la creación de seres híbridos. Pero los Anunnaki no nos olvidaron por completo, puesto que activaron en las células humanas un gen multimicroscópico denominado Anjaya, el cual forma parte de nuestro ADN. Este gen se encuentra ligado directamente a un conductor y a un monitor que está disponible para los Anunnaki a través de portales multidimensionales. Este conductor es como un cordón umbilical, y algunos se refieren a dicho conductor como el cordón de plata. Hasta aquí dejamos esta primera vertiente de creación de los seres humanos por los Anunnaki, y pasamos a analizar la segunda vertiente. En la segunda vertiente de la creación extraterrestre del ser humano, se fundamenta en la aportación del ADN de diversas razas extraterrestres, entre ellas, los Lyrianos, los Sirianos y los seres de Orión. Para abordar este tópico, nos basaremos en lo que nos dicen los Pleiadianos a través de Barbara Marciniak en su libro, Mensajeros del Alba, en el cual afirma, que la humanidad es un experimento extraterrestre. La humanidad es un diseño como todo lo que existe en la creación, y surgió de energías y esencias de vida aportadas por el creador principal en este planeta Tierra, que es una zona de libre albedrío, en la cual, todo está permitido. El creador principal actuó a través de extensiones de sí mismo o dioses creadores, quienes experimentaron con las energías del creador principal y crearon su propia jerarquía, de la cual surgieron otras jerarquías para participar del desarrollo del universo. El planeta Tierra fue diseñado como un centro intergaláctico de intercambio de información. En virtud de que los dioses creadores eran expertos genetistas, pudieron unir moléculas de identidad, frecuencia y carga eléctrica codificadas para crear vida. Muchas civilizaciones sensibles aportaron su ADN para tener una representación de su codificación en el planeta Tierra. Así los expertos en genética diseñaron diversas especies, unas humanas, y otras animales, experimentando con las variedades del ADN aportado por las distintas razas extraterrestres. Los planificadores originales de la Tierra eran miembros de la familia de luz, quienes diseñaron un lugar donde las galaxias contribuirían con su información, y donde todos podrían participar y compartir sus conocimientos. Así la Tierra se convertiría en una biblioteca cósmica. De esa manera, la Tierra se convirtió en el botín de lucha de diversas razas de extraterrestres que incursionaron en este planeta y tomaron posesión de este. Esta incursión de los extraterrestres aconteció hace unos 300.000 años, sin embargo, antes de su incursión, ya habían existido especies de humanos en la Tierra que eran muy evolucionados, y que formaron civilizaciones muy antiguas, que hoy yacen bajo las capas de hielo de la Antártida. Los extraterrestres que se apropiaron de la Tierra, ocultaron a los humanos de ese tiempo dicha información, con el objeto de controlarlos. Sin embargo, las luchas de esos seres se incrementaron y acabaron en una guerra nuclear que destruyó parte del planeta y la especie original de la creación humana fue casi destruida. Los extraterrestres ganadores que se apropiaron del planeta Tierra se dieron cuenta que al crear la vida y dotar de conciencia a las cosas mediante la modulación de frecuencias de las formas de conciencia, podían alimentarse y mantener el control. Estos extraterrestres son los Anunnaki, quienes vinieron a la Tierra para ordenar de nueva cuenta a la nativa especie humana. Esos seres extraterrestres volvieron a ordenar o manipular el ADN del humano, con el fin de hacerlo transmitir, dentro de una frecuencia limitada, que pudiera alimentarlos y mantenerlos en el poder. El ser humano original tenía 12 hebras en su ADN, mismas que habían sido donadas por una variedad de civilizaciones extraterrestres. Los Anunnaki crearon versiones de humanos con un ADN diferente. El ADN solo contenía 2 hebras de hélice doble. El diseño original del ADN lo dejaron en las células del humano, pero sin funcionar, ya que fue desconectado. Asimismo, esos seres extraterrestres colocaron una valla de frecuencia, una especie de valla eléctrica, alrededor del planeta,
con la finalidad de controlar la medida en que las frecuencias de los humanos puedan ser moduladas y cambiadas. Desde hace unas décadas, el ser humano está mutando y se está adaptando a un proceso de reconexión del ADN para conectar las 12 hélices, mismas que corresponden a los centros de energía o información, los denominados chakras. Considero que todas las teorías antes referidas tienen algo que aportar, y antes de descalificarlas por completo, resulta necesario tomar lo mejor de cada una de ellas para formarse un criterio sólido respecto a nuestro origen y creación. Bueno, pues eso es todo por el momento, y no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en una próxima ocasión.